Historia detrás de las historias. Gladys en Éxitos. Bien, están escuchando el programa Gladys en Éxitos conmigo, con Román Losinski como coanimador el día de hoy. Y qué privilegio que así sea, qué maravilla Qué estar rico. de nuevo sentado junto a Gladys. De entre los temas que a mí me han apasionado, y me permito hablar en primera persona porque esto se trata, esta coanimación de este día, es la Segunda Guerra Mundial. Es sólido describir, y además se ven con muy lindos ojos por la audiencia, el origen de mi familia en Venezuela. Bueno, tengo una familia paterna que sale de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, padre y tíos nacidos en Alemania, precisamente escapando de Polonia, y van a dar a Venezuela. Y luego, más o menos lo mismo ocurre con la familia materna que sale de España, Guerra Civil Española, y bueno, aquellas dos familias llegan a coincidir. Y resumo la historia familiar en este hombre que nacido en Alemania, pero de origen polaco, se casa en Venezuela con una española y termina siendo campeón de bolas criollas y de dominó en el centro asturiano de Caracas. Entonces es muy lindo porque cuántas historias como estas nos describen. Eso es lo que describe a Venezuela. Ahora, la Segunda Guerra Mundial ha sido un tema que me ha apasionado durante toda la vida por una razón, y es que es verdad que mi familia paterna salió de Venezuela siendo yo muy pequeño. Mi papá, que fue el último en irse, ya tiene 42 años viviendo fuera de Venezuela. Y ocurría que cuando se reunía la familia toda, cuando no habían muerto mis abuelos, y uno tocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, que yo lo quería tocar porque quería aprender y escuchar de primera mano, mi abuelo se levantaba, se iba y se encerraba en el cuarto. Mi abuela decía un poco más. Entonces eran dos aproximaciones a la guerra, dependiendo del efecto que en ellos hubiera. Y de efectos puedo hablar de muchos, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial. Pero particularmente de la Segunda queremos hablar el día de hoy, y por eso tenemos a Clemente Valladares Castillo. Él es biólogo marino con maestría en España, en Reino Unido. Ha trabajado en pesquerías de aguas abiertas en Océano Pacífico Oriental, Mar Caribe Central, agricultura en el Oriente, acuicultura, quise decir, experto sobre la Segunda Guerra Mundial. Su hermano también historiador. Clemente, qué gusto saludarle hoy para hablar de historia, no de biología, ¿no? Hola Román, hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Qué gusto. Si le pregunto por el efecto o los efectos de la guerra en las familias que la sufrieron, ¿cuáles diría que son los más destacados? Bueno, estos últimos 6 años están cumpliendo los 80 años de que sucedió ese uno de los conflictos más grandes que tuvo la humanidad. Y aquí en Venezuela pudiésemos decir que nos salpicó bastante. Nos salpicó más que todo en el Golfo de Venezuela, porque los submarinos nazis trataron de bloquear un poco el paso del petróleo, el suministro de petróleo. Nosotros éramos aliados del mundo occidental, pues Estados Unidos y Europa occidental, Francia, Gran Bretaña. Y por ahí perdimos un barco, que fue el Monagas, en febrero del 42, lo hundió un submarino nazi. Y bueno, fueron afectados varias otras naves que tenían tripulaciones con parte venezolana. Entonces creo que es el efecto más directo que tuvimos fue en febrero del 42. Pero pocos, muy contados venezolanos fueron a luchar allá. Hay dos ejemplos. Yo tuve la suerte de conocer al señor Dieter Pfeiffer, que era un alemán de Ciudad Bolívar y fue comandante de tanques en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el frente ruso. Y bueno, también conocí a un familiar del señor Manuel Prince, que estuvo con los norteamericanos luchando contra los japoneses. ¿Qué le Todo eso dijeron lo ambos? pueden leer en la página que yo tengo de Wall Street International. Hay varias historias que se recogen todas, ¿no? Si pudiera resumir lo que ambos le dijeron, las secuelas que en ellos dejaron, ¿qué podría ser? Mira, yo conocí al señor Dieter y era una persona maravillosa, pero cuando tocabas el tema se quebraba bastante. Haber pasado por una de las guerras más terribles del mundo, que duró 6 años, la gente queda bastante tocada, ¿no? Y especialmente los que estuvieron del lado alemán sufrieron muchísimo porque ellos no tenían reemplazo, como los británicos o los franceses o los norteamericanos. Los alemanes lucharon desde el comienzo hasta el final. Sí. Cuando hablo de secuelas, yo veo dos muy claras.
en ambas familias, tanto la polaca como la española, pero uno llegaba a casa de mi abuela y lo quiero aterrizar porque cuando uno habla de guerra piensa en cifras y en números y en muertos y en desaparecidos y en ciudades destruidas. Varsovia, por ejemplo, se destruyó en un 92% y tuvo que ser levantada prácticamente de la ceniza. No Cracovia, porque le encantaba a Adolf Hitler y él quería su centro de operaciones en esa zona de Europa que fuera Cracovia. Pero ¿en qué se traduce todo el drama de la guerra en nuestras casas? Bueno, por ejemplo, que yo llegué a casa de mi abuela paterna, falleció ya hace algunos años, y uno no podría abrir, Clemente, un gabinete en la cocina, Gladys, la despensa. No había manera de colocar un alfiler. Aquello era tapiado de comida. Y claro, con los años entendí Cultura que de fue tal la supervivencia. penuria, fue tal el hambre que pasó la familia, que ella necesitaba tener abastecida la despensa. Mi tío solía llegar cada mes, 2 meses, botar todo lo que ya se había dañado y acto seguido mi abuela volvía a salir al supermercado para tener la despensa, la nevera llena. Caso igual, mi abuela, tú llegas a casa de mi abuela materna, la española, con quien sí viví y compartí muchísimo, y ella te pregunta, ¿comiste? Sí. ¿Pero no quieres que te prepare algo? No, estoy bien. Pero es que mira que ya tengo cosas preparadas en la nevera. Y después de 4 o 5 preguntas te decía, hola, ¿cómo está? Ahí venía el hola, ahí viene el lo primero, comiste. La necesidad, Clemente, Gladys. Bueno, pero que puedo agregar a ese comentario también, por ejemplo, en el caso de la familia paterna de mi esposo, el abuelo también salió huyendo, ¿no? En la persecución, además nazi, de los judíos y llega a Perú. En Perú se casa con la abuela católica peruana y él deja incluso, no continúa con la religión para proteger a la familia. Ellos se crían como católicos, pero el cuento viene porque al final, de generación en generación, incluyendo la de mi esposo, y todavía sigue siendo así, en la mía, se ha transmitido la cultura de posguerra, la cultura de supervivencia. Entonces Sí. mi esposo todavía, o sea, desde niño siempre fue formado para saber hacer de todo, resolver, Sí. atender, responder con efectividad ante las situaciones, ¿no? Adversas y sobre todo las crisis, Sí. bueno, una situación además de emergencia mayor. Y todavía hoy lo mantiene y en mi casa está todos los elementos, todas las cositas que se van comprando para eventualmente, tú sabes, responder ante una situación de crisis, incluso guerras, etcétera. Y él siempre me dice, tú te encargas de los documentos y yo, ok, y de las medicinas, y yo, ok, todos los demás, y yo, ok. Pero te queda la marca. La herida abierta siempre y se pasa de generación en generación, Román. Y para nuestro invitado, Claro. además, su comentario, Clemente, ¿no? Porque a veces subestimamos Sí. y a veces hasta solicitamos y decimos, no, mejor, esto se resuelve así. No, creo que lo peor que nos puede pasar es una guerra, en este caso Y- la física, pero hay claro. otras modalidades. Y Clemente, esa guerra tan devastadora como fue está a la vuelta de la esquina. Es una peca en la historia así de 6 años muy dolorosa. El fin de la guerra está a la vuelta de la esquina. Fue apenas en el año 45 y parece que no terminamos de aprender. Claro, no estamos hablando de guerras hoy día de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de implicados que tuvo la Segunda Guerra Mundial, pero es un planeta en conflicto, ¿no? Y el conflicto en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania no parece aprender la humanidad, ¿no? Del El drama de la hombre guerra. algo que me dijo el señor Pfeiffer, que era una persona genial y pasó los 6 años completos de la guerra. Me dijo, mira, yo no creo que el hombre aprenda nunca. Yo soy una persona optimista. Yo creo que el hombre ha aprendido y cada vez hay menos guerra, a pesar de que lo que veamos, pero la intensidad y el tiempo han bajado. Eso es verdad, eso es una realidad. Es verdad. Menos guerras de esa naturaleza, lo que no quiere decir que no estemos expuestos, tanto a esa, la tradicional, como otros tipos de guerra. Y la polarización es una modalidad de guerra. A ver. ¿Seguro? Clemente, Sí, dice Gladys que la que va y polarización es viene. una modalidad de guerra, ¿no? Sí, bueno, ahorita la tecnología ha hecho también que las guerras se acorten, ¿no? Pero y ahorita tenemos otras modalidades. Estamos peleando más con la cosa comercial y menos diplomáticamente. Pues yo pienso que lo mejor que el hombre puede hacer es diplomacia para todo, porque entrarse a golpe y subiendo el tono y ya llegando a las armas más sofisticadas es peor aún. Sí. Y parece que las guerras también se trasladaron a lo digital, ¿no? Hoy la guerra se libra en una red como X. Sí, bueno, ese es otro campo, ¿no? Aunque lo bueno es que eso es menos sangriento que lo otro. Depende cómo se mire. Sí, Depende cómo se mire. Hay que preguntar a las víctimas de X. sí. Así es. Que las hay porque muchas, colegas. El que hace daño no recuerda. El que lo sufre sí no lo olvida nunca y tiene que trabajarse hasta con especialistas en salud mental. Que tantos años después, Clemente, repito, una Segunda Guerra Mundial que terminó en 1945, todavía se persiga a los criminales nazis o ya a veces a los hijos la descendencia de los criminales nazis. ¿Qué le parece? Mira,
este señor, que es el ejemplo máximo para mí, que era totalmente Sí. venezolano Sí. y parte alemán, él siempre tuvo ese temor, que lo iban a perseguir. Y él no era un criminal de guerra, él era un veterano. Veterano hacía lo que le decían. El criminal de guerra es el que lo hace de una manera con la población civil, de una Eso manera es. directa. Él se enfrentaba totalmente con sus pares militares. Ahora, casi todos ya han muerto, pero los hijos, vi hace unos años, vi un programa, las secuelas le han llovido a los hijos también. Y así sucesivamente. Y a los nietos y así. Clemente, Bueno. Las secuelas, pero tú sabes que también, no sé si me escucha, porque el problema es que también nuestro invitado no me está escuchando a mí con mi micrófono. No sabemos cuál es la extraña razón, por qué, pero llegué a bueno, desplazarte, Gladys. lo que No, decía que va, la las damas ni con el pétalo de Es una rosa. broma, así es. lo que decían a ustedes de las secuelas, que también creo que tiene que hacer siempre, o sea, tiene que mantenerse la memoria. Es muy importante. Más allá de las secuelas, se tienen que recordar esos episodios Eso justamente es. para no repetirlo. Y parte, bueno, obvio, ¿no? Lo que es la enseñanza, el aprendizaje de situaciones tan extremas como esa. Y la comunidad hebrea ha hecho un Sí, esfuerzo señor. importante por así mantenerlo, que nada tiene que ver con persecución, tiene que ver con mantener fresca esa memoria para intentar que aquello no vuelva a ocurrir. Clemente, gracias por habernos acompañado. Quería cerrar con una Por cosa. favor. Gladys tiene razón, la memoria es importantísima, Ujú. especialmente por lo que le pasó a las minorías y estos grupos que sufrieron más. Pero la Ujú. memoria de todo eso es vital. Vital, para Sí. mí es vital también. Clemente, agradecido. Hasta la próxima. Ok, gracias y disculpen lo malo. Sea por historia o por biología, nada, lo malo es el micrófono de Gladys, es lo único malo. Ay, tenemos que hacer la primera hora. Aquellos que se desconectan, por cierto, de esta señal en vivo, esta hora nacional, tienen la opción en la segunda hora para Caracas de seguir escuchando el programa a través de las transmisiones que hacemos por el Mundo UR en YouTube, descargando la app Mundo UR en el celular, en el dispositivo que quieran, no solamente para disfrutar del contenido de éxito, sino también del resto de las radios del grupo Unión Radio. En breve regresaremos. Román Losinski, quien les habla, Gladys Rodríguez, está con animación especial, este Pues sí, reencuentro, muy emotiva. hasta las 3.